La paz de Dios, hermanos, hermanas, en este último martes 30 de noviembre del 2021. Ya prácticamente se termina el año y pues esperamos seguir con estas transmisiones hasta que esto ya quede completamente bien. Ya nos estamos reuniendo todos los jueves a las 6:45 y los domingos a las 11:30. A las 11 comienza la oración y poco a poco esperando que se restablezca en este año de gracia 2022 que va a llegar y dándole gracias a Dios por el 2021. Recuerden, hermano, la petición que se nos hizo, hermano, que pudiésemos llevar una una flor de Nochebuena, una macetita, una maceta para poder tener ahí en el templo y poder adornar el frente, hermano, lo que tenemos. Así es que, pues vamos a poder compartir, hermano, las Sagradas Escrituras para seguir este trabajo que tenemos. Ahora lo vamos a hacer con Romanos capítulo 12. Ya terminamos el 9, el 10 y el 11. Recuerden que Pablo ha hecho un paréntesis grande para poderles hablar a los judíos cristianos que se han convertido y que de alguna manera le están señalando que en todos sus llamados y en todo lo que él hace, ha dejado al pueblo judío a un lado. Ya les explicó que no. Y lo último que les dijo es que ellos eran olivo natural y que algunas hojas, algunas ramas del olivo natural se quitaron, se tiraron y se injertaron olivo silvestre contra la naturaleza, pero eso se los hizo ver y al final de cuentas le dijo que para nuestro Dios somos su pueblo, Él es nuestro Padre y somos hijos e hijas del que vive y vive para siempre. Ahora quiero compartir este trabajo muy intenso, hermano, que deseo que Dios nos bendiga y que lo vamos a hacer en el libro de Romanos, capítulo número 12. ¿Ya lo tiene? La vida en Roma. Y Romanos 12, 1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra, hermanos, es algo que se ha utilizado de muchas formas y de muchas maneras en la predicación, pero como esto es una enseñanza, eh, necesitamos hacer un alto y ver a qué tipo de pueblo ya cristiano, pero a final de cuentas un pueblo a lo que los escribe. La carta, por su mismo nombre lo lleva, que es carta a los romanos. No está escrita al César, no está escrita al cuerpo principal de la vida romana, sino es a los romanos que habitan en Roma, pero que han sido convertidos a cristianismo. Esa es esa carta, pero muchas veces con esta predicación podemos ver y trabajar y poder decir, ¿sabes qué? Lo podemos hacer de esta forma, de otra forma, y lo que dice la palabra de Dios, pero nos hace falta un trasfondo de a quién se está dirigiendo el público que se está dirigiendo y a la cultura que está en este mismo momento. Y quiero hacerles ver, miren, hermanos, yo sé que a muchos no les gusta la geografía bíblica. Yo sé que ustedes dicen es que la palabra de Dios está bien, pero sí, de veras, es importante que podamos tomar un poquito de tiempo y conocer geografía bíblica. No creo que les afecte. Si ustedes me regalan estos momentos
A lo mejor no para ti porque tú no te gusta, no te agrada, pero si me das este espacio, te va a poder quedar más claro el porqué de estas palabras y estos consejos que está dando Pablo eh, a, a los hermanos. Y se fija, no está poniendo como pastor, no está poniéndose como él decía, yo soy fariseo, estudié bajo los pies de Gamaliel, no está hablando de eso, él está poniendo a hermanos que han recibido a Cristo Jesús, judíos creyentes y gentiles de todo tipo. Pero ¿cuál es el todo tipo? ¿Cómo lo sé? ¿Qué debo de entender? Y esto es lo que yo quiero explicarte, porque esto es una enseñanza, no es una predicación. Y por eso puedo darme esta oportunidad y darte esta oportunidad eh, de tener un concepto más amplio de lo que es la geografía bíblica y la historia bíblica, hermanos, sobre todo también la historia bíblica. Miren, las partes que están aquí en naranja son las partes que Roma ha conquistado en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Pablo ya se ha conquistado Portugal, España, Francia, Alemania, Inglaterra, y está acercándose a Escocia, y aquí está detenido porque la lucha es muy fuerte y además vean el recorrido, ya está muy lejos lo que es Roma de esas provincias, no ataca Irlanda, pero está ya dominada lo que es la parte sur de Inglaterra. Bajamos por acá también lo que es Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, todas estas partes ya las tiene dominada Macedonia, lo que es Corinto, lo que es Acaya, Grecia, pasamos por lo que es Constantinopla, este pedacito ya está dominado también, está dominada Asia, Galacia, Bitinia, el Ponto, Babilonia, Jerusalén, Egipto, África. Vean cuántos continentes ya está dominado, ha dominado el pueblo romano, los romanos. Aquí está Roma, esta es Italia, siempre ubíquense por la forma de bota. Aquí está Chipre, también dominada por los romanos. Aquí está Tarso, donde nació Pablo, también dominada por los romanos. Aquí está la parte final de Babilonia, sí, y corresponde a el continente asiático. Egipto corresponde al continente africano, Jerusalén al asiático, Europa, el continente europeo, a todos los países que ya mencioné, incluyendo Inglaterra, incluyendo Corinto, que está en Grecia. Y ahora entonces ellos como perfectos gobernantes de todo este mundo conocido, Pablo les escribe, miren hermanos, cuando tú y yo leemos las epístolas del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sabes qué? Es una provincia esclava, dominada por los romanos. Si tú me dices, hermano, vamos a ver la carta de la epístola a los Efesios, es una provincia gobernada. Si tú me dices, hablemos con la primera de Corintios, que lo usamos mucho, es una provincia dominada por Roma. A los filipenses, otra. A las cartas personales de Filemón, todo esto es a pueblos esclavos, personas esclavas que no tienen libertad. Pero cuando me dices tú, vamos a hablar sobre la epístola a los romanos, estás hablando, me quieres hablar y está dirigida a la comunidad vencedora, a la comunidad que ha estado gobernando a todo esto.
Y tú me puedes decir, hermano, ¿todos son romanos? No, te dije que eran judíos, que eran convertidos a Cristo y diversidad de vida social que se han convertido al cristianismo. ¿Y cuál es esa diversidad que se han convertido? Mira, había una organización social. Los de primer nivel se llamaban patricios, el segundo nivel se llamaban plebeyos, después pasaba a otro nivel más bajo que eran esclavos y los últimos, el nivel más bajo de todos eran los libertos. ¿Qué, qué relación tenían estos? Y después hablaremos un poco del ejército romano. Los patricios era el primer nivel, el nivel donde eran, estaba el emperador, donde estaba el César, donde estaban los diputados y los senadores, la gente económicamente pudiente y que tenía un apellido, un nombre a través de la historia de los años romana, y el cual ellos daban, dictaban también órdenes y podían hacer muchas cosas que se les permitía por ser de la familia o del nivel de los patricios. Los plebeyos eran los comerciantes, eran aquellas personas que andaban de un lado a otro, los que no tenían un rango, no eran esclavos, pero tampoco su clase social no les permitía rozarse con gente importante. Entonces ellos les llamaban los plebeyos, hombres y mujeres. También patricios, hombres y mujeres. Esclavos completamente traídos de diferentes partes del mundo que ya les mencioné, del continente africano, del continente asiático, y se los llevaban ahí, incluyendo también judíos, esclavos, eran muy cotizados ellos, y eran los esclavos, y había esclavos que eran también tratados por sus amos, que eran esclavos doulos, esclavos que estaban ya por su propia libertad, voluntad, y los otros eran porque eran su vida, allí se casaban siendo esclavos con otros esclavos, tenían hijos esclavos y esto era un negocio para los dueños porque ya no compraban o podían vender ese tipo de esclavos. Y por último, los libertos eran los que eran esclavos o que habían cometido alguna fechoría, algún mal, habían estado en la cárcel y después de los juicios y de las investigaciones o del dinero que soltaban, pues los dejaban en libertad. Y estos eran los libertos. Pero hasta arriba de los patricios había un elemento muy importante para toda Roma. Era el ejército romano. Y aquí puse, los soldados se enrolaban en el ejército para hacerse acreedores de promociones, tierras y poder. ¿Qué quería decir eso? Que si tú eras un plebeyo y te enlistabas el ejército y conquistabas tierras, entonces te daban tierras, te daban poder, te daban nombre. Dice, ¿esto qué significa? Que los soldados dominaron el imperio y sus colonias, convirtiéndose en dueños y en clase dominante. El ejército era muy internacional y a menudo contrataban bárbaros como mercenarios. Las legiones peleaban en tierras tan lejanas como Escocia, como le decía, Marruecos en la parte africana y Arabia en la parte noreste de Jerusalén. Dice, los caminos, los fuertes y los muros fronterizos fueron construidos para mantener la seguridad. Cuando atacaban fortalezas, los legionarios formaban un escudo, como el que se muestra ahorita, les voy a mostrar una imagen, y le decían la tortuga que avanzaba lentamente bajo el ataque de piedras y flechas. Era un ejército muy temido, muy disciplinado, con mucha organización, y por lo general contra los que peleaban eran indisciplinados y la verdad no podía con ellos. Esto era lo que le decían tortuga. Aquí se cubrían acá, retaguardia, les lanzaban piedras, terminaban el asalto, salían unos con flechas y se volvían a meter a la posición tortuga.
Esto era lo que se manejaba en cuanto a los soldados y en cuanto a la organización social. A todos estos se les caracterizaba desde el principio por un hombre llamado Julio César. Esto fue por ahí así del año 40, 30, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este general existía la República y la República estaba manejado por los patricios, que ya se los expliqué. En ese manejo y consenso, los patricios eran los que determinaban que era la Cámara de Senadores y las asambleas. Pero Julio César, después de haber hecho actos de conquista en la parte de los franceses, también les dije dónde estaba Francia, y donde estaban parte de la frontera de los alemanes, los austríacos, eh, 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 más adelante, con esas victorias, él llegó a, a Roma para poder, pues, ya manifestarse como una persona importante. Pero había otro general también con muchas victorias ganadas llamado Pompeyo y con más autoridad que él. Y en esa lucha interna entre los romanos, Julio César mató a Pompeyo y se quedó como dictador o como parte de un emperador de Roma, pero él estaba ya trabajando y fue el último que presidió habiendo una república, porque después lo tomó su sobrino Augusto César y ahí empezó el imperio. Propiamente empezó el imperio. ¿Qué es esto del imperio? Empezó a ya no tener tanta influencia los patricios, sino solamente el emperador, su familia, y de ahí siguieron hasta el año 14 después de Cristo Jesús, lo sustituyó Tiberio César. Luego, todos son de la familia Julio, de esa misma familia. Calígula, el cual sabemos de antemano que su libertinaje sexual fue terrible dentro de el Imperio Romano, y después Nerón. Ellos tenían por costumbre el llamarse dioses y debían tener imágenes dentro de las casas de las personas romanas que vivían ahí. Entonces, como vemos, cómo se ha introducido la vida social en las casas de los romanos y la dedicación a los césares, y de acuerdo al césar que tocaba en turno, era la forma en cómo vivían y cómo el pueblo romano vivía. No, no con la estar tensos de que los iban a invadir, porque ellos eran los invasores, sino ellos vivían una vida plena y con muchos dioses, y tomaron la mayoría de ellos, los dioses griegos, lo tomaron los romanos, como a la diosa era griega, le llamaron Juno, que era una diosa de la familia. Querías tener algo, un ambiente familiar hermoso y todo, venera a la diosa Juno. Y el dios de dioses de ellos era Zeus, y llamado a los romanos Júpiter. Eh, Otra de ellas es que es también en el hogar, el que protege el hogar, la diosa Vesta o Astia. En el mar estaba Poseidón, que era Neptuno. En el Averno, en el infierno, habitaba Hades, que era Plutón. En los cultivos, en los granjas y en todos los cultivos, ella, Demeter, es Ceres, el dios de la guerra, Ares, llamado Marte, el de la casa, Artemisa, Diana, Apolo, le dejó el mismo nombre que era reflejo de la belleza, Atenea, de la sabiduría, llamada Minerva, Hermes, el mensajero, llamado Mercurio, Dionisio, Baco, el del vino, y Afrodita, Venus, el del amor.
¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Bernabé y a Pablo estando en Listra, cuando sanó un cojo y que fueron y que le dijeron que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio, he aquí, porque era el mensajero y el otro era al que le llamaron como Dios. Esto tenían. Entonces, imagínense ustedes la forma de vida de ellos, de los romanos. Una clase social muy complicada, una clase llena de idolatría, de asesinatos, de muerte, pero todo era local. No tenían miedo de que viniera el ejército romano a castigarlos. Ellos estaban en ese libertinaje de vida y de hacer las cosas. Por eso, ahora que podemos entender un poquito cómo estaba el ambiente, llegó la palabra de Dios, llegó el cristianismo ahí. ¿Y qué cree que se convirtieron? Se convirtieron este tipo de personas, los patricios, se convirtieron los plebeyos, se convirtieron los esclavos y se convirtieron los libertos. Imagínense, hermano, esta mezcla acompañadas con los judíos tradicionalistas que ahora aceptaron a Cristo Jesús y se mezclan con este tipo de personas. Qué situación tan difícil, hermano, tan difícil. Y Pablo les escribe y les dice, ahora creo que nos debe de quedar un poco más claro el atrevimiento de Pablo en estos versículos. Así que, o sea, con lo que les dije del anterior, que tanto el olivo natural como el olivo silvestre se han injertado contra naturaleza y se ha formado un solo pueblo y que Dios es capaz de haber hecho esas cosas contra naturaleza, a pesar que desde el principio que no había esa unidad y no había esa forma, a través del Evangelio, a través de Cristo Jesús, les dice, así que, hermanos, se identifica Pablo, al igual que los que están los que están leyendo y escuchando la carta. No hay más, no hay menos, sino les está diciendo, hermanos, dice, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, en este ruego es una solicitud humilde, una petición, no es una imposición. Te estoy solicitando y te hago esta petición por toda, fíjese cómo no dice por la misericordia de Dios, sino por en plural, no habla en singular, porque Dios tiene misericordia, habla en plural porque Dios no solamente tuvo misericordia de nosotros por darnos la salvación y la vida eterna, sino también nos dio de su amor, sino también nos perdonó nuestros pecados, sino también nos hizo estar juntamente con Él, hermano, y que nos promete estar. Todas esas misericordias nos da un techo, nos da un dormir, un que comer, nos da una vida, una familia. Todas esas misericordias está pidiendo Pablo a esta gente que yo ya les expliqué de dónde vienen, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y ahora entiende por qué? Porque unos eran adoradores y tienen esa forma de vida religiosa. Otras tienen su forma de vida de riqueza, de no ver a los humildes para nada. Otros son asesinos o hicieron una fechoría y salieron. Otros son esclavos doulos, otros son esclavos que no tienen razón, pero ahí están. Otros son los amos también convertidos, los patricios, o sea, y Pablo les dice, ¿saben qué? Todo lo que ustedes han aprendido, entréguenlo a Dios,
con conocimiento, con razonamiento, de que vienes con conocimiento a quién vienes a ver y a quién vienes a agradar, solamente a Dios. Y que es tu culto racional, ya no el que te vayas ahí a ídolos, ya no a que tengas algún emperador dentro de tu casa y les rindas los cultos, sino que se lo des al Dios viviente, con inteligencia, con razonamiento, porque Él te dio una misericordia que fue el salvar tu vida para tener vida eterna. Obviamente, en una de las lecturas que yo leí, hay un emperador que es Claudio, te voy a mencionar este Claudio, fue el que persiguió en el año 41 al 54 intensamente a los cristianos, hermano. Claudio los quería eliminar de por vida, de por vida. Y Pablo les está diciendo, más o menos esta carta se escribió en el 60 y tantos. Las reuniones ya no es por lo que te están diciendo, sino que ahora en tu razonamiento y en tu corazón debes de entender con claridad quién fue el que te salvó. Y no te amoldes, no te acostumbres a este siglo. No te acostumbres si Calígula en su libertinaje sexual actuaba, tú también deberías de actuar como Calígula. No, como Nerón, tampoco, como Claudio, que deberías de besar los pies de la estatua para poder decir si no eras cristiano o si hicieras cristiano, o como Augusto, nada de eso, sino que tú debes de haber sido transformados por medio de una renovación. Ya somos libres, ya somos reconciliados con Cristo Jesús. La reconciliación nos trae la libertad, nos libertó y estamos reconciliados. Y ahora entonces nuestro entendimiento debe de ser acerca de Cristo Jesús, Señor nuestro. El tiempo que estuvo en Jerusalén, las enseñanzas que estuvo diciéndonos que debemos de cambiar, que debemos de transformarnos, de que debemos de amar a nuestro prójimo, para que en ese momento puedas tú entender y poder decir y poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tú dices, cómo pude vivir una vida tranquila, en paz, cuando, cuando Claudio, el emperador Claudio, el César, mató a muchos de nosotros, nos llevaba al circo romano, los empalaba y hicieron cualquier tipo de atrocidad con los hermanos. De hecho, muchas veces este tipo de lectura se hacía en las cuevas, en las catacumbas, a donde no entraban los romanos, no porque no pudiesen, sino porque simplemente no les interesaba los lugares más bajos donde vivían los libertos y donde los esclavos podían estar ahí haciendo cosas. Hermanos, esta lectura me fue necesario decirle, porque no era fácil lo que escribía Pablo, ni mucho menos, tenía que ser llevado, hermano, únicamente por el Espíritu Santo. Esta palabra tenía que haber permanecido y permaneció solamente por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo entendamos que nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil presentarle a Dios un culto racional, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un pie adentro en la iglesia y tenemos otro pie afuera en el mundo. ¿Por qué? Porque si nos amoldamos a este siglo, nos amoldamos a este tipo de música, amoldamos a este tipo de forma de vida, nos amoldamos con un pie adentro y un pie afuera. A veces decimos es que la Biblia ya es obsoleta, ahora sabes que mejor te mando mensajes, los copio y pego, aunque no lo entiendan ni lo pueda leer. Es importante, hermano, que debamos nosotros, si ya fuimos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces sabes y compruebas tú cuál es la voluntad de Dios. Quiere nuestro Señor que todos nosotros seamos salvos y quiere que nuestro Señor, hermano, vivamos una vida plena en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esto era importante que yo les dijese. Piénsalo, y cuando te reúnas o cuando estés en los lugares, hermano, de reunión con los cristianos, ¿sabes qué? Alábale, glorifícale y santifícale, porque has entrado, hermano, en un momento de renovación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te